Hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor. Vamos a compartir una reflexión en torno a la palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos ya en 1 de noviembre y hoy día vamos a estar hablando sobre un tema que a cada uno de nosotros en alguna vez durante la vida, ¿ya? Nos ha tocado experimentar la pérdida de algún ser querido. Así que vamos a estar hablando sobre el duelo. Vamos a tocar un texto en la Biblia, ¿ya? Y vamos a estar reflexionando sobre esto. Y vamos a tocar el texto de la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 15 al 23. Así que yo le voy a pedir en este momento que tengamos un pequeño momento de oración y que podamos encomendar nuestra vida a Dios y que podamos sin duda que Dios nos guíe y podamos eh, entender el mensaje y que el Señor nos ayude y sane nuestro corazón si es que en nuestro corazón hay algún dolor o aflicción. Padre Santo, en esta hora nos presentamos delante tuyo con sinceridad, reconociéndolo como es, Señor, en nuestra vida. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor, pero también, Padre Santo, queremos pedirle en esta hora que usted se lleve toda carga de nuestro corazón, que tu presencia, Padre Santo, bendiga a cada una de las personas y hermanos, Señor, que va a escuchar esta reflexión bíblica. Y yo le pido, Padre Santo, que en el nombre de Jesús usted nos hable, nos ayude, nos bendiga y que podamos, Padre Santo, experimentar la sanidad y el gozo que proviene de ti. Bendíganos, Señor Jesús, denos de su sabiduría y restaura nuestro corazón. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que hermanos, vamos a comenzar primero dando una pequeña introducción y sabe que antes de que empecemos a leer este texto, nosotros debemos recordar que este texto, esta historia que vamos a leer está en torno al rey David, ¿ya? En cuanto David pierde, ¿cierto?, este hijo que tiene con Betsabé. Pero debemos recordar cuál es el contexto, ¿ya? ¿Qué es lo que viene antes de estos versículos para que podamos entender un poco mejor qué es lo que está pasando? Entonces, nosotros dentro de la iglesia tenemos muy claro la historia de David y Betsabé y debemos recordar que el rey, ¿cierto? Y esto usted lo puede leer en el capítulo anterior de Segunda de Samuel capítulo 11, ¿cierto? Usted puede leer que Betsabé se estaba bañando y la Biblia dice que los reyes generalmente salían a la guerra, pero lo curioso es que David se queda en el palacio y él ve a esta mujer que la Biblia la describe como muy hermosa. David sin duda que la desea en su corazón, la manda a llamar, ¿ya? Y ellos tienen relaciones, ¿cierto? Fuera del matrimonio, cometen adulterio, ¿ya? El rey David eh, eh, también, ¿cierto? Comete este error, ¿ya? ¿Y por qué digo también? Porque tanto Betsabé, ¿cierto? Como David cometieron este error y la historia bíblica nos dice que ella estaba casada con Urías, ¿ya? Luego, ¿ok? De que pasara este episodio de infidelidad, ¿ya? Betsabé le manda un mensaje a David diciendo que estaba, como dice en el lenguaje de la Reina Valera, estaba encinta, quiere decir que ella estaba esperando un bebé, ¿ya? David manda a traer a Urías para que pase la noche con su mujer, pero fíjese que este soldado era un soldado muy fiel al rey y era un soldado muy fiel a sus compañeros que estaban en el campo de batalla y él no toleraba dentro de su conciencia y su corazón, ¿ya? Él no toleraba que pudiera tener una noche de alegría con su esposa mientras los otros estaban luchando. Y sabe que la Biblia nos dice que Urías
no quiso pasar la noche con su esposa, se quedó en el palacio. Después David ¿cierto? Lo llama y le dice que pase 2 noches más. Eh, Luego David hace que Urías eh, se emborrache y ni aún así él quiso ya ir a estar con su mujer. Cuento corto, la Biblia nos dice que David le envía un mensaje a Joab, el jefe del ejército, y le dice, ¿sabes qué? Coloca a Urias en el frente de batalla y cuando estén en el momento más difícil, ustedes, por así decirlo, como que lo dejan solo. Y con esto, David, yo estoy parafraseando la historia ya, para que ustedes lo puedan leer y corroborar en sus casas. Eh, Nosotros sabemos por la historia bíblica que Urias muere, Betsabé hace duelo por su esposo y después, ¿ya? El rey David toma como mujer a Betsabé. Y la Biblia nos dice que esto no agradó al Señor. Entonces, en este contexto nosotros estamos hablando de esto y luego, ¿cierto? Viene Natán, el profeta, amonesta al David sobre su pecado, le dice que actuó mal, David reconoce su falta, ¿ya? La Biblia nos dice también que Dios perdona a David, ¿ok? Y Betsabé da a luz a este niño que nació en las circunstancias que hablábamos anteriormente, que fue fruto de una infidelidad. Entonces, nosotros en este contexto vamos a leer los versículos que vienen ahora. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Dice, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Y mire, aquí en este texto, lo que hoy día nos vamos a estar centrando específicamente es en el duelo y en la pérdida de un ser querido, ¿ok? ¿Ya? Para que tengamos claro lo que vamos a estar hablando hoy día. Y fíjese que mientras David ya experimentaba que su hijo estaba enfermo, sufrió de gran manera. El texto nos dice, ¿ya? En el versículo 18, ya, cuando los ancianos estaban hablando, ellos decían, bueno, si cuando su hijo estaba enfermo no nos quería hablar, o sea, David se apartó de la gente y pasó esta tristeza solo. Él estaba deprimido, estaba muy triste a causa de lo que estaba padeciendo su hijo, ¿ya? Él estuvo depresivo y buscó la ayuda de Dios, quien siempre está disponible para escucharnos. Si bien, mire, el texto nos dice ya que Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, pero también debemos rescatar otro detalle muy importante, que David estuvo y pasó este sufrimiento al lado de Dios, apegado a la presencia del Señor. Y sabe que eso es algo muy importante, porque fíjese que el texto nos muestra un detalle muy importante. Yo no me voy a centrar en esto, pero sí quiero rescatar este detalle. La Biblia nos muestra, ¿cierto?, que Dios le da una enseñanza al rey David, ¿ok? La Biblia nos muestra nuevamente que Dios no tolera el pecado. Pero fíjese que así como Dios no tolera el pecado, hay algo muy importante que nosotros debemos rescatar de esto. Y es que Dios no le no le niega ya el consuelo a aquellos que le buscan, ¿ya? Dios no le niega el consuelo. Y ese es un tema que nosotros debemos rescatar. Entonces, como dije anteriormente, David sufrió,
mientras su hijo estaba enfermo, el rey no quiso estar acompañado, él buscó a Dios en su presencia, clamando, ¿ya? Su ánimo estaba por el suelo, pero el rey David buscó a Dios que nunca falla. El Señor acompañó a David en este proceso. Y el texto nos dice claramente, ¿cierto?, que David rogó a Dios por el niño y ayunó, ¿ya? O sea, David, eh, mientras estuvo experimentando este difícil proceso, él lo pasó al lado del Señor, y discúlpeme que sea cargante, pero el Señor estuvo con David. David buscó al Señor y el Señor estuvo con David en este proceso doloroso que pasó el rey de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 19, porque dice así: Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Bueno, luego de que David conoce la noticia de la pérdida de su hijo, ocurre algo que no esperamos, y es que David acepta la pérdida. Y ¿sabe qué? El texto no nos dice, ¿ya?, qué es lo que pasó exactamente en el interior de David, pero sí tenemos algo claro, mire. David sabe que su hijo muere y como que hay un cambio de actitud en él, ¿ya? Y que sin duda este cambio de actitud, sin duda, ¿ya?, es también provocado por el consuelo que Dios dio al corazón de David, y él pudo recuperarse. Y ojo, que no estamos hablando de cualquier pérdida, estamos hablando de que David perdió un hijo recién nacido. Sin duda que aquellos que han perdido un hijo entienden este dolor, pero la Biblia también nos muestra cómo, estando cerca del Señor, aún las cosas más terribles se pueden sobrellevar. Y fíjese que David acepta la pérdida, ¿ya? El texto también nos dice que, valga la redundancia, ¿cierto? Quiero recalcar esto, que mientras David estuvo sufriendo por su hijo, estuvo sufriendo también, pero a los pies del Señor, buscó el refugio, el consuelo, la ayuda, ¿ya? Y a pesar de que sabemos que el hijo de David terminó muriendo, pero debemos tener algo en claro, como dije anteriormente, Dios jamás le negará el consuelo a alguien, el refugio y la ayuda. Y esto es a pesar de que David había cometido un error, un pecado muy grande. Dios le enseña a David, como dije anteriormente en esta historia, de que no se tolera el pecado. Pero al mismo tiempo vemos la misericordia de Dios con el dolor del ser humano. Esto no quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo malo, hermanos, sino que Dios tiene compasión de nuestra debilidad. El texto muestra que David se repuso, David cobra ánimo porque algo ocurrió en su interior. Luego fue a la casa de Dios, adoró al Señor, quien había sido tan bondadoso con él durante toda su vida, y David no se centró en la pérdida. Y otra cosa muy importante, David tampoco le echó la culpa a Dios sobre lo que estaba pasando. Entonces, él buscó a Dios, el Señor le reanimó, y porque Dios reanimó a David, entonces él pudo volver a la vida normal. Sin duda,
que David sufrió una pérdida muy grande. Y eso todo lo tenemos muy claro. Pero el que David se haya recuperado de esta pérdida tan dolorosa es una obra milagrosa del Señor. Y ¿sabe qué, hermanos? Nosotros debemos tener en claro de que las obras milagrosas de Dios no tan solamente están relacionadas con la sanidad de los enfermos, ¿cierto? No debemos limitar al Señor, como hemos hablado con los jóvenes, ¿ok? No debemos limitar a Dios solamente a que Dios pueda obrar milagrosamente en el ámbito físico. Si Dios es capaz de sanar a alguien que está enfermo, Dios también tiene todo el poder, la misericordia, el amor, el consuelo para sanar nuestro corazón cuando nosotros hemos experimentado alguna pérdida muy grande. Entonces, creo que cuando van pasando los años, queridos hermanos, a lo largo de nuestra vida todos hemos sufrido alguna vez la pérdida de algún ser querido. Alguien que era muy cercano a nosotros, como por ejemplo puede ser nuestro abuelo, nuestra abuela, algún tío o tía, incluso nuestros padres, algún hermano, el esposo o esposa, o también como lo experimentó el rey David, un hijo o una hija. Un ser querido que formó parte importante de nuestra vida. El dolor y sufrimiento a causa de la muerte de alguien es algo que nos ocurre mientras estemos viviendo en esta tierra, queridos hermanos. Ninguno de nosotros está exento de experimentar la muerte. Nuestra única esperanza en medio de esta gran tragedia es nuestro Señor Jesús, quien nos vino a alumbrar con la luz del Evangelio, dándonos preciosas promesas sobre la vida eterna. ¿Y sabe qué, queridos hermanos? Creo que esto es muy importante porque nosotros debemos rescatar que nuestro Señor Jesús en medio de la tristeza nos da esperanza. Jesús no vino al mundo a traer desesperanza. Jesús vino a traer esperanza y como Jesús nos vino y nos trae esperanza en medio de las situaciones, hermanos, que son pero de tremendo dolor para nuestra vida. ¿Sabe qué? Incluso aunque nosotros tengamos la pérdida de un ser que nos desgarra el alma, incluso ahí el Señor nos da esperanza. Y bueno, Juan 14, 1 al 3 dice así. Juan 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo primero que debemos recordar como cristianos, queridos hermanos, el día de hoy, es que tenemos la esperanza viva frente a la muerte. Jesús resucitó, venció la muerte y por lo tanto, todos los que mueren creyendo en Cristo están en un lugar mejor, están destinados a la felicidad y por eso lo repito, del reino de Dios, que está guardado para todos aquellos que son fieles, no solo a los que creen en Dios, sino a los que obedecen y permanecen fieles hasta el fin. Dios le ha dado la promesa de la vida eterna y por lo tanto, si nosotros, queridos hermanos, hemos perdido algún ser querido que haya muerto en Cristo, sin duda que vamos a sentir dolor, porque queremos a nuestros familiares, pero Dios nos da la esperanza al saber que ellos no están mal, ni caen en un vacío existencial o van a caer en un vacío que nunca se termina, ¿cierto? Como dicen por ahí algunos pensamientos. Dios está con ellos. No sabemos a ciencia cierta. Y ojo con esto. ¿Por qué digo no sabemos a ciencia cierta? Porque sabemos, ¿cierto?, que algunos textos de la Biblia nos dicen que hay un lugar de espera en bendición, ¿cierto? Que sería como el paraíso esperando, ¿ya? El juicio final, pero es un lugar de bendición, ¿ya? Y sin duda que
nosotros, ninguno de los seres humanos, hemos experimentado ya el poder ir a ese lugar de espera, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tener en claro que nuestros seres queridos que se fueron en Cristo, ¿ya? Están en un lugar de bendición, a la espera del gran juicio, como dije anteriormente, para luego pasar al cielo nuevo y a la tierra nueva. Algunos dicen, cierto, que los que murieron en Cristo están durmiendo, otros dicen que están en el paraíso, pero mire, en el lugar que sea, los que mueren en Cristo están en bendición. Y si están esperando, ¿ok? Están esperando en bendición, ¿ya? Porque va a llegar el día, dice la Biblia, que cada uno de nosotros, ¿ya? Tanto los que creemos como los que no creen, van a ser resucitados y algunos van a ser resucitados para vida y otros van a ser resucitados para condenación. Por lo tanto, usted conoce, hermanos, de que la esperanza que tenemos en Cristo es alegría y es vida eterna. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos a un ser querido de forma inesperada? O podríamos decir que la muerte de alguien se nos viene como un tsunami, como una verdadera avalancha de nieve, y es un hecho que marca nuestras vidas, nuestro corazón y produce mucho sufrimiento, ¿ya? ¿Qué pasa en ese contexto? Algunas personas pueden experimentar lo siguiente: el choque inicial de la muerte, que es un golpe emocional intenso que algunas veces deja a ciertas personas como paralizadas. O se podría decir también como que las personas les cuesta asumir que ese ser querido ya no va a estar más, que ese ser querido partió y que ese ser querido, ¿cierto?, ya no va a formar parte de sus vidas. Segundo, la descarga emocional. Un periodo de llanto. Un periodo de llanto, ¿cierto?, que puede durar días, puede durar semanas o incluso meses, o a lo mejor años, ¿ya? Pero es un periodo donde las emociones afloran. La soledad y la depresión. El sentimiento de pérdida se relaciona a menudo con la dependencia que se tenía de la persona fallecida. Hay muchos síntomas de depresión. Sentimientos de culpa. ¿Hubiera podido hacer algo más o bien debía hacer algo diferente? Después, ira y hostilidad. ¿Por qué me hizo Dios esto a mí? Una etapa de inercia o de indiferencia. No puedo seguir así, no me importa nada. Después, un regreso gradual a la esperanza. La vida sigue su curso, podré salir adelante, Dios me ayudará a soportarlo. El regreso a la realidad y normalidad, aceptación de la pérdida y ajuste a ella. ¿Ya? Esto que estoy leyendo lo saqué de un libro de consejería, ¿cierto? Para ser más sincero, que tiene que ver con Billy Graham, ¿ya? Y a lo mejor cada uno de nosotros ha experimentado alguna de estas etapas, ¿ya? En cuanto nosotros hemos experimentado un duelo. Pero sabe que en la vida común muchas veces a los seres humanos nos cuesta, ¿ya? Eh, Superar las pérdidas de seres queridos. ¿Por qué yo lo digo? Nos cuesta. Porque para ser sincero, queridos hermanos, creo que yo también sufrí pérdidas cuando era muy joven, cuando tenía 18 años, cuando era adolescente todavía, si bien ya la ley nos dice, ¿cierto?, que a los 18 años se cumple la mayoría de edad, pero en ese año yo había cumplido los 18 años, estaba en la transición entre la adolescencia y ser mayor de edad y perdí a mi abuela por parte de papá y yo me di cuenta que eso me costó años superarlo. No es un tema al cual a mí me gustaba hablar. Creo que en aquel entonces y también por muchos años fui una persona bastante reservada, pero el Señor me reveló que yo no lo había superado, hermanos. Y ¿sabe qué? Creo que cuando nosotros tenemos pérdidas de personas que formaron parte importante de nuestra vida, ya, creo que es necesario que nosotros analicemos nuestro corazón y le pidamos
a Dios que nos ayude para que podamos sanar de manera que podamos seguir ya con nuestra vida adelante y que cuando recordemos a aquellos seres que sin duda están en nuestro corazón, podamos recordar con cariño, podamos recordar cierto las alegrías y podamos recordar bien. Como dije anteriormente, hay cosas en nuestra vida, duelos que no han sido sanados y por esta razón en muchas ocasiones o varias veces experimentamos momentos de gran soledad, momentos de sufrimiento y de depresión. Y a veces, hermanos, no tenemos idea por qué nos pasa esto. Pero si nos está pasando, quiere decir que hay algo, ¿ya? Que está mal en nuestro corazón y que debe ser sanado por Dios. Hay algo que debe ser sanado por Dios. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros hablamos de estos temas tan delicados, es importante recordar que el Señor nos quiere dar esperanza, quiere sanar nuestro corazón y quiere ayudarnos a experimentar el gozo de la salvación, una sanidad real a las heridas de nuestra alma, que no la puede dar, ojo con esto, las pastillas para la depresión, que no la puede dar un psicólogo y que no la puede dar un psiquiatra, porque solo el Señor puede sanar nuestro corazón en esos dolores que son profundos y fuertes. Solo el Señor. No hay nadie más, hermanos, que pueda sanar nuestro corazón cuando nosotros hemos experimentado ya la pérdida de alguien que nos duele, pero en lo profundo del corazón. Y yo se los digo con total sinceridad. Yo les hablé sobre mi abuela, pero también perdí a mi abuelo. Y ellos, dos, fíjense que formaron parte de mi vida cuando yo era niño. Y fíjese, querido hermano, y por qué yo les estoy confesando esto, porque ¿sabe qué? Creo que es importante, hermanos, que hoy día, como 1 de noviembre, muchos de nosotros ya vamos a recordar quizás algún ser querido que perdimos. Y fíjese que si Jesús o Dios no existiera o no, ya, mire, y ojo con las palabras que le estoy diciendo, porque estoy hablando como si fuera incrédulo, ¿cierto? Y lo digo con mucho respeto, ¿ya? Quiero decir lo siguiente. Fíjese, hermano, que la vida en estos momentos de pérdida se torna muy triste y se torna muy oscura. Pero fíjese que aún en esos momentos más oscuros, Dios nos puede dar luz y nos puede dar esperanza, puede sanar nuestro corazón. Entonces, creo fielmente que el texto que leímos hace algún momento nos da una fuerte enseñanza. En la vida podemos experimentar dolores tan fuertes como la pérdida de un hijo, como lo experimentó el rey David. Un dolor que quizás no podemos imaginar y que solo lo entenderán aquellas personas que lo han experimentado. Pero también debemos ser sinceros delante de la palabra de Dios y reconocer que el Señor, en quien creemos, puede levantarnos aún de las tragedias más dolorosas en la vida y que para Él es posible sanarnos y sacarnos del estado de sufrimiento y depresión después de la partida de un ser querido. Creo que David nos entrega una clave y es que él estuvo en la presencia de Dios. Él pudo volver a experimentar la alegría de la vida. ¿Pero cómo la experimentó? Porque David, fíjese, mientras él experimentaba este sentimiento de sufrimiento y de pérdida, él estuvo a los pies de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos cerca de Jesús, cuando estamos en su presencia, cuando le buscamos, el Señor nos da la alegría de vivir. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10 dice así: porque en Él, refiriéndose a Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Y sabe qué, hermanos?
Jesús es quien completa nuestra vida. Está, por así decirlo, nuestra vida, cuando está en Cristo, está de la mejor manera que nosotros la podemos experimentar. Y usted se preguntará, ¿por qué podemos estar en Jesús mejor si de igual manera sufrimos? Y la respuesta es que cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, Él nos impregna de una alegría que no podemos entender, que es el gozo, la alegría de la salvación. Una alegría que no está fundada en esta tierra ni en nuestros seres queridos, sino que esta alegría está basada en esta relación de amor que Dios quiere tener con nosotros, porque Dios es nuestro Padre, y es la clave para superar cualquier duelo que podamos experimentar en esta tierra. Solo, ya, tenemos alegría de vivir porque estamos unidos a Dios. Es como cuando vamos a tomar sol. Y discúlpeme que yo tome este ejemplo, pero mire, está comprobado científicamente que las personas cuando toman sol, ya, toman vitamina D y la vitamina D hace que el ánimo se eleve o tengamos un ánimo más alegre o estemos como con más energía, ¿cierto? Ya. ¿Por qué tomo ese ejemplo? Lo mismo pasa, queridos hermanos, y todos los que estén escuchando, pasa cuando nosotros estamos cerca de Dios. Si nosotros estamos cerca de Dios, si nosotros estamos unidos a Dios, ¿ya? Entonces Dios irá sanando y nos irá ayudando a salir de ese estado de depresión o duelo que podamos quizás aún estar viviendo, inclusive a pesar de que nuestros familiares hayan pasado varios años atrás que partieron. Es probable, queridos hermanos, que algunos de nosotros, ya, porque yo también lo experimenté, puedan pasar años, 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 y no podamos superar esta pérdida. Y la pregunta es, querido hermano, y discúlpeme que me quede pensando, ¿será que Dios quiere que estemos por tanto tiempo experimentando el sufrimiento y la pérdida de nuestro ser querido? Claro que no. ¿Y sabe qué? El superar esta pérdida no significa olvidarlos, sino que Dios quiere sanar su corazón, querido hermano. Dios quiere sacarlo adelante y quiere que usted vea y aproveche, ¿cierto?, a las personas que usted tiene a su lado. Y que ese sufrimiento, ¿cierto?, que usted ha experimentado por años, que usted lo pueda sanar y lo pueda entregar a Cristo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos apegados a Cristo, nosotros podemos experimentar esta alegría de vivir. ¿Y sabe qué? Cuando usted esté apegado a Dios, independiente, hermanos, de que podamos sufrir, hermano, una pérdida terrible. Fíjese que Jesús es nuestra alegría de vivir. Solamente por estar con Cristo, cuando nosotros vamos a sus pies, cuando pasamos tiempo con nuestro Maestro, el Señor, como es misericordioso, nos dará alegría para vivir y podremos seguir adelante y podremos seguir, ¿cierto?, teniendo un buen ánimo, podremos experimentar la sanidad de nuestro corazón, podremos experimentar que la depresión se puede ir, podremos experimentar que la tristeza profunda de nuestra alma puede sanar. Podremos experimentar, hermanos, esperanza. No vamos a tener una vida desesperanzada. Yo sé que hay personas que incluso dentro de la iglesia no han podido superar este dolor. Pero fíjese, hermano, que yo quiero que usted le dé una vuelta a esta reflexión y que usted le dé una vuelta a lo que el rey David experimentó. Porque ¿sabe qué? Si David pudo experimentar milagrosamente la sanidad de su corazón,
usted también puede experimentarla. Y Dios quiere sanar su corazón. No mañana, sino hoy día. Y fíjese, y discúlpeme que esté un poco emocionado con este tema, pero fíjese que a cada uno de nosotros, hermano, y yo le soy completamente sincero, a cada uno de nosotros, cuando perdemos un ser querido, usted sabe que duele en el corazón, duele en lo profundo del alma, pero también tengo la esperanza y la Biblia nos dice claramente que aún en esos momentos más oscuros, Dios está con nosotros y Él nos puede sanar. Para ir finalizando, yo quiero leer el Salmo 23. Vamos a leer el Salmo 23 y voy a leer solo los primeros versículos. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y yo quiero dejarlo con esos versículos. Quiero también recordar, hermanos, que hoy estamos, ¿cierto? Sin duda, algunos de nosotros o quienes, ¿cierto? Estén recordando este 1 de noviembre. Déjenme decirle que a lo mejor va a ser un día triste, pero si usted lo pasa en Cristo, el Señor le ayudará a superar estas pérdidas. El Señor le dará esperanza, el Señor sanará su corazón y el Señor quitará ese dolor que está guardado en lo profundo de su alma. Y también quiero decirle, hermano, si usted quiere conversar sobre esto, por favor, no dude en llamarnos, no dude en hablar, porque el Señor quiere sanarle. Y sabe que el Señor también no tan solamente quiere sanarle a través de su poder, porque Dios lo puede hacer a través de su poder, Dios también quiere sanarle a través de la iglesia. Así que yo sé que a lo mejor estamos tocando un tema muy delicado. Yo sé que esta reflexión, ¿cierto?, ha sido más corta de lo habitual, pero yo quiero dejarle con este mensaje de esperanza. No pierda de vista que Cristo quiere sanar su corazón. No pierda de vista que Cristo está pendiente del sufrimiento que usted a lo mejor lleva cargado por meses o por años. No pierda de vista que el Señor conoce que en este tiempo de pandemia muchos familiares han partido, muchos conocidos. Y el Señor quiere ayudarnos y quiere sanarnos en este momento. Así que yo le pido que incline su rostro y que podamos orar. Padre Santo, en esta hora yo te quiero dar gracias, Señor, porque tu palabra nos da esperanza, aún, Padre Santo, en los momentos más difíciles. Señor, yo le pido que usted tenga misericordia de todos aquellos, Señor, que han perdido seres queridos en esta hora. Porque usted, Señor, es un Dios misericordioso que está pendiente del dolor del ser humano. Usted no es un Dios lejano, Señor. Usted es un Dios cercano. Y yo le pido, Padre Santo, que usted derrame de su gracia y derrame, Padre Santo, de su amor sobre aquellos que están sufriendo. Y que pueda, Padre Santo, sanar esos duelos, esas tristezas, esos dolores que aún están ahí y que a lo mejor están guardados por años o por meses. Yo le pido, Señor, que tenga misericordia. Padre Santo, no permitas que nuestro corazón siga sufriendo, porque tú eres nuestra única esperanza. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, un Padre misericordioso, amoroso y cercano, Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por este momento
Y te pido, Señor, que tú derrames abundante gracia y misericordia sobre cada uno, Señor, de los que escuchen este mensaje. Gracias, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis queridos hermanos, les dejo un abrazo, que el Señor les bendiga mucho y nos estaremos viendo entonces en otra predicación. Bendiciones.